Bueno, tengo un cordial saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a realizar el análisis crítico de La Taica. La Taica es una obra literaria escrita por el autor Carlos Salazar Mostajo, que prácticamente relata la teoría y práctica de la escuela Haya. Bueno, para empezar, esta obra literaria está enmarcada en 6 capítulos, en las cuales se expresa tanto el fundamento filosófico, sociológico, económico, político, pedagógico y cultural de la escuela de Warisata. Bueno, a continuación, en el presente video, más que realizar un resumen de la obra literaria, vamos a realizar un análisis crítico. Cómo la presente obra nos expresa la cultura o lo que se vivió, ¿no? desde la fundación de la Escuela Ayuda de Warisata hasta nuestras épocas. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido creada la Escuela Ayuda de Warisata? ¿Ante qué necesidades y qué dificultades tuvo que pasar? Bueno, vamos a empezar con el fundamento filosófico de Warisata. Para empezar, recordemos de manera general que la Escuela Warisata fue creada un 2 de agosto de 1931 por el profesor Elizardo Pérez y el indígena Belino Xiñani. Ahora, tal vez se preguntarán, entonces, si nos habla la obra literaria más de Warisata, que es la Escuela Ayo, entonces, ¿por qué lleva el nombre de la Taica? Bueno, la Escuela de Warisata o Warisata Mía, que es otra obra literaria, también nos expresa sobre lo que se vivía específicamente en, en la escuela que había sido creada el 2 de agosto y sus antecedentes. La Taica nos va a expresar todo el significado de la escuela y tanto de la escuela como del contexto. Bueno, para empezar, empecemos reconociendo el nombre. ¿Por qué la Taica? Bueno, el significado principal es que esta quiere decir que es madre, seno fecundo y nutricio, encarnación de la Pachamama, amparo de la diversidad, impulso de las luchas del porvenir. Bueno, prácticamente en la escuela de Warisata era como que un lugar donde acogía a todos los indígenas, donde ellos podían expresar y realizar sus costumbres sin ninguna opresión. Eso era básicamente lo que se pretendía llegar, ¿no? Y también lo que se pretendía llegar con la escuela de Warisata es una escuela diferente, no como las que conocemos que solo se enfocan en los estudios y nada más, sino con la escuela de Warisata se pretendía enfocar tanto de diferentes maneras, es decir, puede trabajar de manera integral, es decir, tanto los conocimientos como los deberes y prácticas, tanto con la naturaleza como con la producción. Entonces, en la escuela de Warisata, lo primordial era concluir los estudios desde un nivel básico hasta un nivel profesional. Así también se realizaba el reclutamiento de diferentes personas que podían asistir a esta escuela, tanto del área rural como del área urbana. Bueno, nos basamos principalmente en este punto. Esto ha tenido tanto sus pros y sus contras, se podría decir. ¿Por qué? Porque al reclutar personas, tanto del área rural como del área urbano, podemos entender que son personas de diferentes contextos, diferentes pensamientos. Por lo tanto, se tropezó un poco con mantener, ¿no?, la ideología de Guarizata. Porque recordemos que tanto el área urbana como el área rural, sus fundamentos e ideologías son muy diferentes. Entonces, esto fue un primer tropiezo para continuar con las fuertes indicaciones de las ideas, ¿no?, de Guarizata. Luego, por ese entonces, en Bolivia se tendía por pedagogía solo a lo que viene de Europa. Era algo que se quería cambiar con la escuela de Guarizata, ya que se consideraba que eh, pedagogía no solo lo que viene de Europa, no solo puede ser algo que nosotros lo adoptemos del extranjero, sino también puede ser algo que nazca en nosotros, nazca en nuestra realidad y lo adoptemos para poder así de esta manera poder decir enseñar o dar a entender ciertos conocimientos. Ahora, esta escuela tomaba en cuenta los aspectos tanto sociales, culturales y económicos. Es decir, no se basaba solo en un fundamento o en los conocimientos de una persona, en los conocimientos o en los saberes que debería contemplar, ¿no? Como sabemos, hoy en día prácticamente es un nivel primario, secundario
y profesional, ¿no? Pero en esas épocas esta escuela trataba de resolver las necesidades que tenía el indígena. Es decir, en principio se creía, ¿no?, que el indígena no podía asistir a ninguna escuela, que solo nos servía como una mano de obra que incluso se le podría instruir de mejor manera para que sea una mano de obra más calificada. Pero era ante lo que la escuela Ayo de Guarizata quería resolver, es decir, quería tomar en cuenta tantos aspectos económicos, tanto del estudiante como de la sociedad en sí, para ver cómo cambiarla, cómo transformarla desde la realidad. También es aspectos culturales, ya que por ese entonces se adoptaba mucho la cultura predominante o la cultura española y no tanto la nuestra, ¿no? Se dejaba de lado o se despreciaba nuestra cultura. Entonces, mediante la escuela yo de Guarizata trataba de hacer una reivindicación tanto a la cultura, tanto a los aspectos sociales, económicos, y es por eso la base fundamental era que era integral, porque no solo tomaba en cuenta los contenidos o los aprendizajes que debías tener, sino tomaba en cuenta diferentes aspectos de la sociedad y de uno mismo. Ahora, fundamento sociológico de Guarizata. Eh, para empezar, esta se basa en las necesidades del trabajo. La base principal era el trabajo, que ya era de ahí desde donde se podía obtener, ¿no?, los recursos para poder sobrevivir o vivir de manera adecuada. Se trabajó con diferentes formas comunitarias, como decir el AINI y la Minca, donde se llegó a realizar un gran progreso porque de esta manera contribuían todos de la comunidad, es decir, que todos trabajaban de manera conjunta y es como que sin ningún interés, solo con el único propósito de ayudar y en otro que me ayuden, es decir, una retribución recíproca. Y es así como se logró realizar diferentes infraestructuras tanto en la escuela como también carreteras. El AINI principalmente a un principio era más que todo dirigida a los recién casados, a las parejas que no tenían una vivienda, entonces toda la comunidad iba y les ayudaba a construir su propia vivienda para que ellos puedan vivir, ¿no?, en ese matrimonio de manera adecuada. Y a través de estos trabajos comunitarios es como que se llegó a un cierto progreso y ha sido una manera muy eficaz, ¿no?, de trabajar todos y de mejor manera. Ha sido muy eficiente para la escuela Ayo de Guarizata como para la comunidad. Y también otro aspecto sociológico de Guarizata toma en cuenta el Incario. Recordemos que el Incario en el Cusco impulsó el orden estatal de dominio y expansión. Recordemos que el Incario abarcó un gran territorio que consta de Bolivia, Perú, eh, parte de Ecuador y Chile y Argentina. Entonces, el Inca era el encargado de la producción agrícola y esta la dividió en tres partes. Para empezar, una tercera parte para él y su corte. Esta tercera parte que se le llegaba a él prácticamente no era que para enriquecerse. Es decir, ellos usaban lo que requerían o lo que necesitaban y el resto era como que lo proporcionaban en los caminos para que lo puedan recoger otras personas que necesitaban y así no se basaban en un enriquecimiento propio, se podría decir. El segundo o la otra tercera parte era para el culto al sol y las deidades. Recordemos que la religión ha sido una parte fundamental en el Incario, entonces a esa parte, a ese objetivo ha sido destinada parte de la producción que realizaba, ¿no? Y la última tercera parte ha sido para el pueblo, destinada al pueblo, es decir, que no les faltaba, es como que todo se reparte de manera igualitaria, entonces no le faltaba ningún momento a ningún miembro aquella producción, aquellos alimentos que requerían para el diario vivir. En eso se basaba el fundamento sociológico de Guarizata, es decir, que todo se reparta de manera equitativa a todos, que no se llegue, ¿no?, al enriquecimiento solo de una persona y el resto no. Y también se basaba en la ayuda comunitaria y se basa principalmente en eso. Ahora, nos vamos al fundamento económico de la escuela. Para empezar, tenemos diferentes tipos de economía en Bolivia.
Recordemos que la economía empezó con la economía del Tiahuanaco, posteriormente la economía aymaro-quechua, la economía colonial y la economía republicana. Bueno, recordemos la economía de Tiahuanaco. En el Tiahuanaco, como hemos mencionado, era una economía más agraria, es decir, que se dedicaba más a la producción y la repartición de la misma. eh, y donde esta era encargada a partir de los incas designados, como recordemos Atahualpa y otros incas antecesores, y ellos eran los encargados, ¿no?, de esta economía, de la repartición. Ahora, la economía aymaro-quechua. En esta ya se realizó más eh, por clases, es decir, se dividió más la economía por clases. Es decir, se dividió tanto los aymaras con los quechuas y otros pueblos indígenas, y cada uno distribuía su economía. Cada uno manejaba su economía de la manera que lo consideraban adecuada. Ahora, la economía colonial. Recordemos que en la economía colonial es cuando los españoles llegan a conquistar lo que es América del Sur. Y en esta época hay que hacer un énfasis porque hay que hacer un vasto análisis. Recordemos que tanto es españoles que llegaron y la riqueza que teníamos natural nosotros, todo eso lo saquearon. Recordemos que prácticamente América del Sur, los conquistadores que llegaron eran aventureros o personas que no eran de buenas clases, eran como que rufianes o quién sabe, o sea, personas que no eran empresarias, que no eran innovadores, que no eran emprendedores, se podría decir. Recordemos que España, tras la conquista, ¿no?, de Cristóbal Colón y la historia que conocemos ya, entonces ha logrado saquear una gran cantidad tanto de materiales, recursos naturales, y todo lo que ha podido, ¿no? Como recordemos todos los metales, las minas de Potosí, pero pese a todo este saqueo que ha realizado, lamentablemente debido a la incapacidad, ¿no?, de que España tenía de manejar, debido a que no era un país manufacturero, solo se convirtió en un país intermediario, donde la mayor cantidad se lo llevaba a Europa, los árabes, porque ellos eran manufactureros, es decir, podrían procesar la materia prima que se vendía y lo mismo se importaba, lo cual realizaba que esa misma riqueza que tú sacabas y lo llevabas, ¿no?, a España, se iba allá. Entonces, España prácticamente ha sido como un intermediario. Recordemos que luego de que se terminara con las colonias, luego de que pues, se llegara por fin tras las luchas a la independencia, España seguía en la misma pobreza que antes. ¿Y eso por qué? Porque no era un país manufacturero. Es decir, todo la riqueza natural y todo lo que sacó, ¿no?, de las pequeñas colonias que tenía en América del Sur, no supo administrarlas. Es decir, que la población de ahí no estaba preparada para eso. Lo que no pasó en América del Norte, donde fue conquistada eh, por los, eh, por los españoles, donde fue conquistada en parte, bueno, por los españoles, que es México, pero Estados Unidos, lo que es hoy en día, fue conquistada más que todo por los portugueses, y fue de diferente manera. Es decir, allá sí se llevó, o sea, sí llegó a realizar industrias manufactureras, lo que produjo que la materia que sacaban o toda la riqueza podrían transformarla y así venderla con un plusvalor, o sea, con un valor agregado, con una plusvalía. Y lo que no pasó, ¿no?, con América del Sur y España. Ahora, recordemos en la economía republicana. Bueno, como sabemos en los antecedentes, debido a que los que llegaron, ¿no?, a América del Sur no eran personas calificadas en este rubro, es decir, no eran esas personas emprendedoras o que conocían, ¿no?, del proceso de vender, de la comercialización, que es como se movía en ese entonces.
Entonces prácticamente solo llevaron nuestra materia prima o la riqueza natural que nosotros teníamos a países extranjeros. Es decir, que no se realizó esa transformación y tampoco se pudo ver, ¿no?, ese desarrollo magnífico en nuestra economía. Por lo tanto, se dice que en esta época, ¿no?, en esta época de la economía republicana, se sustituye al hacendado, se sustituye al encomendero español por el hacendado republicano. Ahora, ante todo este análisis de la economía y de las facetas que ha pasado, ¿no?, a través de la historia, entonces nos preguntamos, ¿cuál es el papel de la escuela? ¿En qué momento entra la escuela entre todos estos sucesos que se realizó o ante todos estos episodios que pasó en nuestra Bolivia? Recordemos que la escuela fue impulsada principalmente como agente de cambio, es decir, no era como que quería seguir, ¿no?, con el mismo sistema que se llevaba hasta entonces, donde solo algunos pequeños grupos privilegiados podían acceder a la educación y en cambio los otros solo servían como mano de obra barata y no querían, ¿no?, que ellos se instruyan porque consideraban que más les servía como mano de obra, incluso los iban a calificar de mejor manera para que les sirviera aún mejor. Y en este entonces la escuela surge como un agente de cambio. Eh, y entendemos que Bolivia es un país capitalista retrasado. Entonces, ante esto, la escuela de Guarizata busca ser un agente orientador hacia el cambio. Es decir, busca la conciencia pública de cada uno,